Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar otra vez de discursos, de frases, de palabras, de intervenciones de Díaz-Canel, que lo vuelve a hacer, lo vuelve a decir, lo vuelve a prometer a su manera, de otra forma, pero dice lo mismo cada fin de año. Y voy a utilizar eh, videos, un pequeño video y uno más largo de la intervención en la Asamblea Nacional. Cuando él finaliza, lo invitan a que finalice la Asamblea Nacional y el discurso se parece muchísimo, por no decir que es el mismo del sexto Congreso. En definitiva, aquel era, disculpen, del onceno pleno. En definitiva, que era una reunión de comunistas y esta asamblea también es una reunión de comunistas. No hay mucho que variar, es más o menos mantener la misma retórica y la misma manipulación y tratar de llegar emocionalmente al pueblo. Oigamos a Díaz-Canel. Y el 2025 tiene que ser mejor. Y lo vamos a hacer mejor nosotros, trabajando, luchando y combatiendo. Esté quien esté. Y hoy aquí ratificamos que ahora sí ganamos la guerra. Le puse este pequeño video del 2025, donde por séptima vez Díaz-Canel dice que este año va a ser mejor y ahora, por octava ocasión, dice que van a vencer. Es lo mismo que ha venido diciendo o que estuvo diciendo Fidel Castro: ahora sí vamos a construir el socialismo, ahora sí vamos a avanzar. Y aquí esta pequeña frase de Díaz-Canel demuestra que no hay nada nuevo, que es el mismo discurso desde 1959. Solo una auténtica asamblea del pueblo está en condiciones de enfrentar con sentido de urgencia, serenidad, realismo y compromiso los colosales desafíos que enfrenta la nación en este momento y proyectarse hacia el futuro. Dice que la asamblea es solo una asamblea del pueblo. No, esa no es la asamblea del pueblo, Díaz-Canel. Esa es la asamblea del Partido Comunista de Cuba. Hay que seguirlo diciendo y que se le impregne a las personas, que se le impregne a los que están fuera, a los que están dentro, a los que simpatizan con la revolución y a aquellos que la cuestionan. La asamblea está integrada en más de un 90% por militantes del partido y militantes de la juventud, es decir, por supuestos comunistas y por altos dirigentes del gobierno, del partido y demás. Y esa no es la asamblea del pueblo, jamás lo será. Una asamblea y unos diputados a los cuales el pueblo no conoce, que elige por un papelito que le dan diciendo que el hombre hizo esto, esto y esto, sin saber cómo se proyecta, cómo habla incluso, qué forma de expresarse, desconocen totalmente. Se lo ponen ahí y hasta para los revolucionarios es un dilema, aunque no lo digan. ¿Voto por él o no voto? Y bueno, a la hora, además, si son cuatro a escoger, ahí están los cuatro, no hay un quinto, no hay un sexto. Y bueno, esa es la asamblea del Partido Comunista y no representa al pueblo de Cuba. Vivimos un momento extremadamente complejo para la economía y la vida cotidiana del pueblo, que exige respuestas más profundas, rápidas y responsables. No se trata de una crisis más. Dice que vive en un momento en que se necesitan respuestas. No, Díaz-Canel, no se necesitan respuestas rápidas, honestas, etcétera, etcétera. Lo que se necesita son soluciones. De palabras, de respuestas. Está cansado el pueblo cubano. Está cansada la historia que ustedes están escribiendo de promesas y de palabras. Los hechos demuestran otra cosa.
Es la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios. La amenaza. Ahí está reconociendo la realidad. Y vuelvo a hacer algo, porque él después dice, como siempre, el recrudecimiento del bloqueo. La clausura en el 2008, en la clausura de la última sesión de trabajo de la Asamblea Nacional, como esta que estamos viendo acá, en su clausura, Raúl dijo que los principales enemigos que tenía la dictadura cubana, yo digo la revolución, no era ni el imperialismo norteamericano, ni nosotros los pagados y vendidos al imperio, sino sus propios errores. De eso no se habla. Son sus propios errores los que han llevado a eso que tú dices, a eso que acabas de expresar, a la realidad que existe en el país. Los culpables son ustedes. La amenaza de guerra abierta o encubierta contra Venezuela es un acto criminal violatorio del derecho internacional. El asalto y secuestro de un buque tanquero de combustible y la apropiación ilegal de su carga, actos calificados como piratería y terrorismo marítimo, las cerca de 100 ejecuciones extrajudiciales realizadas a la vista del mundo con ataques aéreos contra embarcaciones en alta mar, las incursiones provocadoras de aviones de guerra estadounidenses sobre el espacio aéreo venezolano, la pretensión de sustituir por la fuerza y por segunda vez al gobierno bolivariano e imponer uno seleccionado en Washington, como se intentó con un tal Guaidó. Está cuestionando lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en el Caribe. Quien menos puede cuestionar esa situación son ustedes. Son esa revolución que hundió embarcaciones, que ametralló embarcaciones, que embistió embarcaciones que han costado la vida de decenas de cientos de cubanos y los miles que no se conocen. Aquellos, como dije hace unos días, que la familia no sabe qué le pasó en la travesía y pueden haber sido ametrallados, embestidos, asesinados, en definitiva, por guardafronteras cubanos, incluso por helicópteros. Ejemplos hay muchos. Y está cuestionando y diciendo que al gobierno de Venezuela lo quieren sustituir. No. Maduro, y lo sabe el mundo entero, impuso el poder, impuso la fuerza de su ejército para mantenerse como presidente. Las elecciones las perdió. Y ese gobierno que está reconociendo muchos y que reconocen la mayoría de los demócratas y los que saben lo que pasó en las elecciones de Venezuela, es el gobierno legítimo. Edmundo González, les guste o no, salió electo presidente de Venezuela. Y usted cayó ante eso y le da la razón a Venezuela. A Venezuela no. A Maduro, disculpen, porque el pueblo venezolano votó contra Maduro, que se mantiene por la fuerza en el poder. Son todos actos contrarios al derecho internacional. También se manifiestan las acciones directas e indirectas promovidas por el gobierno de Estados Unidos y que hemos denunciado reiteradamente, dirigidas a interferir en el desempeño macroeconómico interno, promover la inflación y deprimir sustancialmente el nivel adquisitivo de la población. La agresión del imperialismo ha continuado haciendo uso de su poder monopólico sobre los medios de comunicación y las infraestructuras tecnológicas de las redes digitales. Como siempre, echándole la culpa a otros de su incapacidad. Hablando del dominio de los medios de comunicación, diciendo que lo que pasa en las redes está influyendo en el poder adquisitivo del pueblo cubano. Quienes influyen en el poder adquisitivo del pueblo cubano, que ya prácticamente cero han sido ustedes, que no producen, que cobran caro, que no permiten que la empresa privada florezca y siguen apostando por la empresa estatal socialista.
Y si hablamos de dominio de los medios de comunicación, creo que el gobierno cubano es el mayor ejemplo en el mundo del dominio de los medios de comunicación. Y lo he dicho en otras ocasiones, no solo de los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita, todo, la literatura, todo, bibliotecas que ya prácticamente no existen, todo lo que se dice en Cuba, todo lo que se publica en Cuba está en manos o estaba en manos del Partido Comunista de Cuba. Ahora, lógicamente, hay otros medios que ustedes no pueden cortar y el mundo está viendo la realidad cubana. Ustedes sí han influido en la emoción del pueblo, manipulando, mintiendo y engañando desde 1959, echándole la culpa a otros de sus fracasos, de su incapacidad. Y hablando de robos, lo repetiré, ustedes le robaron todas las propiedades al gobierno de Estados Unidos. No, le robaron todas las propiedades al pueblo norteamericano, a los que tenían propiedades allí. Lo mismo que hizo Chávez, comenzó a apropiarse de las propiedades que tenían estadounidenses en Venezuela. Y no lo pagaron, lo mismo que hizo Cuba, la escuela cubana influyendo en Venezuela. Promover desesperanza y desencanto, irritar, desorientar y confundir, alimentar la especulación y erosionar la confianza en el liderazgo de la revolución, atacando a fondo la fibra emocional de la nación cubana. El pueblo ha perdido la confianza en los dirigentes por todo lo que han hecho. Que usted salga a la calle y lo aplaudan cuatro gatos en, e incluso con personas preparadas para ello y utilicen la emoción apareciéndose en lugares eh, de pobreza, que es decir, en toda Cuba, y prometiendo, llevando falsas esperanzas, es manipular emocionalmente a la gente. La confianza en los dirigentes la ha perdido. La ha perdido cuando ustedes le piden sacrificio, le dan esperanza y ustedes no se sacrifican. Ustedes están ajenos al sacrificio del pueblo. Ustedes no viven como vive el pueblo e inmoralmente le piden al pueblo que se sacrifique, que esperen 67 años esperando que todo vaya adelante, 67 años prometiendo que este año sí y que si ahora vamos a salir adelante y vamos a mejorar. Al analizar la situación actual del país, hemos sido realistas y autocríticos, pero también hemos reafirmado la confianza en la capacidad de resistencia y victoria del pueblo cubano. ¿Cuál es la capacidad de victoria del pueblo cubano? ¿En qué se refleja eso? En que cada día tenga menos comida, en que cada día tenga que hacer más colas, en que cada día miles, decenas de miles, millones de cubanos abandonen el país y si no cierran las fronteras estadounidenses, otro millón de cubanos hubiera partido. Un país que desde hacía 30 años se mantenía en 11 millones de habitantes, más o menos, nunca creció, tuvo un decrecimiento violento cuando se abrieron las fronteras estadounidenses. Más de un millón de cubanos huyeron de ustedes durante 3 años. En 3 años, un millón de cubanos, un poco más de un millón de cubanos, abandonaron el país y ahora no llega ni a los 10 millones de habitantes. Resistencia creativa para en medio de las carencias crear, innovar y salir adelante. Mayor inmoralidad, mayor cinismo, resistencia creativa, esa frase que la viene repitiendo desde hace tiempo, él se repite mucho en todo, y de salir adelante. Pero si ustedes acaban de reconocer, incapaces, todo lo que ha pasado en este año, a pesar de lo que prometiste a fines del año pasado, a fines del 2024, dijiste que este año iba a ser mejor a pesar de quien estuviera, a pesar de todo. Y entonces ahora hablas de esto, ¿no? Dices esto
de resistencia creativa, de victorias. ¿Qué victoria? Un decrecimiento del 4% del Producto Interno Bruto y ahora han planificado un 1%. Si crecieran ese 1%, lo que hicieron fue dejar de decrecer. No dejaron de decrecer. El decrecimiento sigue siendo de un 3%, porque ustedes van a crecer sobre la base de un 4% de decrecimiento, más un 2% que hubo en el 2024. Entonces, victorias, avances y creatividad. Hay que reír para no llorar con ustedes. Cuba necesita que le expliquen que la economía está en tensión. Se sienten las colas, en el bolsillo, en el apagón, en el transporte que no llega y en el plato de comida que se encarece. Ahí está, acá dice que se avanza, que hay resistencia creativa y estás diciendo todas las miserias que padece el pueblo cubano creadas por ustedes, por el empecinamiento en mantenerse en el poder, que es lo que realmente le importa a ustedes, mantenerse en el poder para vivir cual burgueses a costas de ese pueblo, que es el quien se sacrifica, que le falta dinero en el bolsillo, que le falta el desayuno, el almuerzo y la comida, que le falta la ropa, que le falta la casa, que le falta la cama, que le falta el colchón. Venimos de años de decrecimiento del Producto Interno Bruto, alta inflación, desabastecimiento, crisis energética y caída de ingresos externos. En este contexto, es decisivo que el Parlamento transmita una señal clara. Se reconoce la magnitud de la crisis, no se maquilla la realidad y al mismo tiempo se ratifica la voluntad política de cambiar lo que tenga que ser cambiado para defender la justicia social y la soberanía nacional. Lo que yo había dicho, llevan años decreciendo y todos los años él ha prometido que este año sí. Hablan de justicia social. ¿A qué tú le llamas justicia social? Sería importante que tú dijeras a qué tú le llamas justicia social. Dice que no se maquilla la realidad. Es imposible que ustedes la maquillen. ¿A quién se la van a maquillar? ¿Al mundo que ve la miseria que hay en Cuba? ¿A los cubanos que viven esa miseria? Vuelves a recurrir, como hiciste en el pleno del partido, a la al dichoso discurso de Fidel de cambiar todo lo que deba ser cambiado. Yo pienso que lo primero que hay que cambiar en Cuba es a todos los dirigentes, es cambiar el concepto de que la empresa estatal o socialista va adelante, es cambiar el sistema sociopolítico que existe en el país. Eso tiene que ser cambiado. Es ir al pluripartidismo e impedirles a todos ustedes que en un futuro los que no respondan ante la justicia puedan ocupar cargos. Es sancionar, es hacer un proceso de lustración de todos los que han contribuido a que el pueblo cubano caiga en la crisis, en la mendicidad en que viven. Es impedir que el Partido Comunista siga ejerciendo el poder sobre todo lo que en Cuba se produce, sobre todo lo que en Cuba sucede. Eso es lo primero que hay que cambiar y ustedes no lo van a hacer porque tendrían que reconocer y no lo reconocen, que han fracasado, que el socialismo es un fracaso y que lo que ustedes han hecho en Cuba ya no tiene solución. Proponemos que el año 2026 sea proclamado oficialmente como el año del centenario del comandante jefe. Será la manera más consecuente de honrar al hombre cuyo centenario nos convoca a ser mejores, a defender lo conquistado y a construir con optimismo el futuro. Dice que el hombre que los convoca desde la tumba, ¿no? Desde la piedra a mantener lo conquistado. ¿Cuáles son esas conquistas que ha logrado la revolución, el castrismo, el falso socialismo? Exprese cuáles son esos
porque Cuba vive en una miseria que nunca vivió el país, excepto en los años de la colonia, de la reconcentración. En lo que va de 1902 a la fecha, la miseria en Cuba no ha sido tan grande como existe ahora. Defenderemos las conquistas y trabajaremos sin descanso por el país soberano y próspero que merece este pueblo. Defenderemos las conquistas. ¿Qué conquistas? Y avanzaremos. Uno oye a este individuo, a este personaje hablando y dice, ¿a quién está engañando? Acabas de reconocer que durante años el Producto Interno Bruto ha decrecido, que la situación del país va empeorando y ahora hablas de defender las victorias y avanzar en la construcción de un futuro. Oigamos el final, lo que dice acá el presidente de la Asamblea Nacional y quien preside el Consejo de Estado. El doctor, también es doctor Esteban Lazo Hernández. Esperaremos el nuevo aniversario de la revolución con nueva victoria para la patria, la revolución y el socialismo. Acaban de oír a Estevito, diciendo que hay que, lo mismo que dice Díaz-Canel, mantener a las victorias, avanzar a la construcción del socialismo, del castrismo. Nada nuevo en el contexto cubano. Es muy triste que la Asamblea Nacional, que dicen ellos representa al pueblo, calle y permita que le sigan diciendo lo mismo, le sigan mintiendo en su cara y ellos sigan aceptando lo que se dice. Hay una intervención de un campesino, de la cual hablaré más adelante en otro programa, que demuestra la realidad de cómo piensan muchos de los que están en esa asamblea, porque incluso a sus palabras las aplaudieron y sin embargo permiten que sigan hablando de la empresa estatal socialista, de las victorias, de avanzar en medio de las dificultades. La mentira, la manipulación y el abuso de poder y la sumisión de la Asamblea Nacional que siempre ha caracterizado al régimen cubano, a la dictadura cubana. Un saludo a todos, hasta la próxima.